hoy quiero hablarte de un pasaje en el cual los discípulos de Jesús se iban a enfrentar con algo inesperado y totalmente fuera de control. Para ello quiero que me acompañes a Mateo capítulo 14, versículo 22, y voy a dar lectura hasta el 33. Mateo 14, 22 al 33. Dice así: Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra orilla, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tengan ánimo, yo soy, no teman. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, entonces manda que yo vaya sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, lo agarró y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. A lo largo de los evangelios, y creo que esto no va a ser nuevo para nadie, pero a lo largo de los evangelios podemos encontrar muchos pasajes que nos dan testimonio de cómo Jesús muchas veces se apartaba para invertir tiempo en el tema de la oración, ¿no? Y es interesante porque aún no solo se apartaba de las multitudes, sino aún Jesús buscaba tiempos donde ni siquiera sus discípulos estaban presentes, porque la intimidad que tenía Jesús con el Padre era tanta que Jesús anhelaba estos tiempos, ¿no? Donde solamente era el Padre y Él, donde solamente era el calor que solamente Jesús podía experimentar a través de la presencia de su Padre y Él. Y podemos partir de esto. Tú y yo tenemos que tomar las costumbres que había en Jesús y hacerlas nuestras también. Porque lo que fortalecía a Jesús para vivir y caminar siempre en la voluntad de su Padre era el tiempo que Jesús invertía en la oración. Era el tiempo que Él le dedicaba a escuchar la voz de su Padre. Y es esto: lo que va a motivar y darte la fuerza para caminar en la voluntad del Padre no es que su voluntad siempre fuera fácil o que siempre sea fácil. Y podemos verlo en Jesús mismo, porque la voluntad del Padre para Jesús desde el principio fue que Él muriera clavado en una cruz. Isaías 53 dice que Jesús era experimentado en quebranto. Esto quiere decir que el sufrimiento de Jesús no solamente se dio en las últimas horas antes de morir, sino podemos verlo, y si estudiamos la vida cronológica de Jesús, podemos ver cómo desde su nacimiento Jesús comenzó este camino del sufrimiento. Entonces, la voluntad del Padre para Jesús no era fácil, no era sencilla, no era atractiva. Y desde el día 1 de ministerio, con cada paso que Jesús daba, era un paso más que Él daba hacia el camino a la cruz. Entonces imagínate el peso de eso. Imagínate el peso de saber que
Cada día que Jesús pasaba en el ministerio, era un día que lo acercaba más a la cruz. Era un día que lo acercaba cada vez más a experimentar ese profundo dolor que él sintió estando en la cruz. Y sin embargo, Jesús, sabiéndolo, no se echó para atrás ni buscó hacer otra voluntad más que la voluntad de su Padre. Entonces, lo que va a motivarte a caminar en la voluntad del Padre no es lo atractiva que llegue a ser su voluntad para ti. Tampoco son las ganas que tú tengas de caminar en la voluntad de Dios. No. Porque estoy seguro que si yo te pregunto y te digo, levanta la mano, ¿quién desea caminar en la voluntad de Dios? Varias manos se van a levantar y quizá con un corazón sincero de hacerlo. Pero ¿cuánto tiempo verdaderamente le dedicas, y hablo en mi persona, a la oración? ¿Cuánto de esta costumbre que tenía Jesús tan marcada, tan arraigada en él, es también mi costumbre? Entonces, lo que va a marcar la diferencia, lo que me va a llevar a caminar de forma constante y firme en su voluntad, es el nivel de intimidad que yo tengo con él por medio de la oración. Y no hay otra forma. No hay una fórmula mágica no hay algo que yo me pueda tomar y diga, me tomo esto y automáticamente comienzo a caminar en la voluntad de Dios. No, es un proceso, es algo que yo estoy dispuesto a hacer, es algo que me va a costar y que tengo que estar dispuesto a pagar el precio. Por eso para Jesús era un deleite y era una prioridad el pasar estos tiempos con su Padre. Y si te fijas, nunca fueron negociables. A Jesús no le importaba levantarse muy temprano para ir a orar o acostarse muy tarde para ir a orar. Él lo tenía que hacer, era una prioridad, era un deleite, era un anhelo que había en el corazón de Jesús. Y llévate esto, porque si las prioridades de Jesús no se convierten en mis prioridades, entonces difícilmente podré ser un reflejo de su carácter. Si las prioridades de Jesús no se convierten en mis prioridades, entonces difícilmente podré ser un reflejo del perdón de Dios en mi matrimonio. Si las prioridades de Jesús no se convierten en mis prioridades, entonces difícilmente voy a poder ser un reflejo del amor de Dios entre las personas que me rodean o de la paz en medio del conflicto. Y tienes que saber esto, porque el estándar de Jesús, sus expectativas hacia nosotros siempre serán muy altas y no han cambiado desde hace 2000 años. Las expectativas de Jesús son exactamente las mismas hace 2000 años que el día de hoy. Si alguno quiere ser mi discípulo, entonces tome su cruz, muera a sí mismo, y cuando haya hecho esto, entonces puede seguirme. Y chécate el orden: tome su cruz, muera a sí mismo y después sígame. Porque yo no puedo seguir a Jesús si primero no paso por este proceso de aprender a tomar cada día mi cruz, de aprender a morir cada día a mi carne, a mis anhelos y seguirle. Pero si sus prioridades no son mis prioridades, si sus anhelos no son mis anhelos, si sus costumbres no son mis costumbres, entonces cuando llegue la aflicción, cuando llegue la prueba, cuando llegue la tentación, el morir a mí mismo y el seguirle, simplemente va a ser imposible. Y yo lo sé, porque yo he caminado en esto. Pero ¿cuántas veces no has intentado cambiar?
¿Cuántas veces no has intentado dejar de hacer ciertas cosas que tú sabes que están mal? ¿Cuántas veces no has dicho, ahora sí ya voy a cambiar mi carácter, voy a cambiar mi actitud porque yo sé que esto no está bien, pero simplemente no puedes? Y tú tienes las ganas y aprendes del error y el regaño que te metieron te caló y te tambaleó y dijiste, no, ¿sabes qué? Sí, esta es mi última oportunidad, necesito cambiar. Y pasan los días, quizá, no sé, los meses, las semanas y ¡pah!, volvemos a caer. Y simplemente es por esto, porque queremos reflejar algo que en realidad no somos. Queremos caminar y reflejar algo que no hemos cultivado en nuestro ser. Queremos reflejar el carácter de Jesús cuando ni siquiera comenzamos por tomar o hacer de sus costumbres nuestras costumbres también. Entonces, ojo con esto. Y mira lo que dice el versículo 24, nada más releyéndolo nuevamente. Desde el 23 voy a leer. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Ahora, seguramente sabes esto también, pero el hecho de que el viento fuera contrario representaba que los discípulos habían estado luchando en contra del viento para poder avanzar, ¿no? Además, súmale que se levantaban olas que golpeaban la barca, lo que hacía aún más difícil y peligroso el trayecto. Digo, yo no he ido a Israel, pero he visto documentales o me han platicado que donde está este mar, está en medio está el agua aquí y de este lado, o de este lado, es igual, hay una serie de montañas. Entonces viene el viento y lo que hace es, al chocar con las montañas, como que se regresa, y es donde se hace una especie de remolinos, no sé cómo condiciones meteorológicas, no soy bueno para eso, ¿no? Pero ahí se hace como los vientos que entran con los que van de salida y crean un efecto que produce estas tormentas en medio del mar. Y nosotros obviamente no somos pescadores, no somos marineros, y como que de alguna manera eso no nos permite tal vez dimensionar el peligro real que los discípulos se encontraban en ese momento, ¿no? Pero literalmente era una situación en la cual ellos podían morir o por lo menos pasar un muy, muy mal rato. Y chécate, porque hay algo más aparte de eso. De acuerdo a la forma en que los judíos dividían la noche, la cuarta vigilia era entre las 3 y las 6 de la mañana. Las 3 y las 6 de la mañana, o sea, ya era muy, muy de noche. Entonces, imagínate el agotamiento físico, imagínate la presión, imagínate el temor bajo el cual muy probablemente estaban los discípulos en ese momento. Ahora, yo no he estado en alta mar o en medio del mar en la noche, pero quienes han estado platican que cuando no hay cuando no hay luna, cuando todo está lleno de nubes, la oscuridad es inmensa, que es atemorizante, porque literalmente no puedes ver nada. Obviamente a menos que traigas alguna linterna o alguna lámpara de gas o de aceite, como probablemente traían los discípulos en la barca. Pero si no traes nada, es abrumador la oscuridad. Entonces, imagínate todo este escenario de viento, de lluvia, de truenos, de la barca moviéndose de un lugar a otro, de no saber qué es lo que está pasando, de quizá preguntándose dónde está Jesús.
Y mira lo que dice Marcos 6 con referencia a esto. Si quieres no lo busques, va a estar ahí en la pantalla, pero Marcos 6, 47 y 48 nos da un detalle un poquito más puntual acerca de esto. Dice, al caer la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en la tierra. Chécate, al caer la noche. Entonces han pasado varias horas, han pasado aproximadamente 5 o 6 horas desde que los discípulos dejaron a Jesús hasta este momento, que han estado remando, que han estado tratando de pasar al otro lado. Y luego dice, y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, él fue a ellos caminando sobre el mar y quería pasarlos de largo. Ahora, la escritura no nos da detalles, pero muy probablemente la tormenta vino a sorprenderles a mitad del viaje. Ahora, como pescadores que eran la mayoría, estoy seguro que no era la primer tormenta a la cual se tenían que enfrentar en su vida. Seguramente ya habían experimentado eso, ya habían pasado por alguna experiencia similar, pero a diferencia de otras tormentas, esta de algún modo exigió de ellos dar más de lo que probablemente otras tormentas habían exigido, al punto que dice el texto que remaban con gran fatiga. Es esto de, ya no puedo. Pues Santiago, rémale porque si no, aquí nos quedamos. Pero es que ya me duelen los brazos, ya no siento los brazos, ni modo. ¿Te quieres morir? Deja de remar, y si no, sin miedo al éxito, ¿verdad? Le dijeron por ahí. Y remaban con gran fatiga, pero me encanta esto. Porque aquella tormenta que generó en los discípulos una gran fatiga, aquello que para los discípulos provocó temor, para Jesús se convierte en la oportunidad ideal de demostrar su poder, de demostrar quién verdaderamente era este Jesús. Y me llama la atención esto, porque bíblicamente las tormentas, por lo general, son un sinónimo de prueba o de dificultad. Déjame repetirte esto. Las tormentas, por lo general, van a ser sinónimos de pruebas o sinónimos de dificultad, ¿no? Y puedes verlo en los Salmos, cómo David de manera poética utiliza tormentas para referirse a temporadas de aflicción por las cuales él está pasando. Y sabes, todos sin excepción, todos hemos pasado, y te lo garantizo, seguiremos pasando por temporadas de prueba, por temporadas de aflicción, por momentos que nos han llevado a experimentar dolor y agonía en nuestra alma. Un abandono, un rechazo, la muerte de un familiar cercano, el no poder hacer o el no ver algo que tú anhelabas profundamente, el no verlo hecho realidad, el que tus sueños sean destrozados por algo o alguien más. Y todos hemos caminado por eso. Pero nota esto, porque Jesús no va a ser indiferente a tu aflicción. Me encanta que dice, cuando Jesús los vio remar con gran fatiga, entonces fue a su encuentro. Y Hebreos 4 dice que en Jesús tenemos un sumo sacerdote capaz de tener compasión de nosotros, porque Él mismo cargó sobre sus espaldas el peso de la aflicción. Pero ojo, porque la manera en la que tú aprendas a ver a Jesús en medio de la tormenta va a determinar la manera en cómo acabarás viviendo el proceso de Dios para ti. Déjame repetir eso. Cuando tú o el cómo tú aprendas a ver a Jesús en medio de la tormenta, en medio de la prueba, va a determinar cómo vas a terminar el proceso por el cual Dios te está llevando.
Entonces no importa el tamaño de la tormenta, no importa el tamaño de la prueba, lo verdaderamente importante es tener la capacidad de saber que Dios está con nosotros. Eso es lo que realmente importa en tu vida y en mi vida, no lo que está pasando alrededor de nosotros, sino el que verdaderamente tengas la certeza de que Dios está contigo. Ahora hay un punto interesante aquí, porque chécate, ¿qué está haciendo Jesús solo? ¿A qué se había quedado Jesús? A orar, ¿verdad? Dice que Jesús les dice, váyanse, yo ahorita los alcanzo, y Él se aparta a orar. Pregunta, ¿qué estaría orando Jesús? ¿Cuál sería la conversación entre Jesús y Dios con su Padre en ese momento? Y en el contexto, Jesús acababa de alimentar a 5,000 personas. De hecho, la multitud que se menciona que Jesús despide es la multitud que había quedado y que había sido parte de ese grupo que habían recibido de manera milagrosa o que habían sido alimentadas de manera milagrosa. Pero chécate, a pesar de eso, a pesar de lo que Jesús, de lo que los discípulos habían visto a través de la alimentación, Jesús sabía que todavía había áreas que necesitaban ser fortalecidas en el corazón de los discípulos. Por lo tanto, no es fácil visualizar que parte de la oración de Jesús tal vez fue algo como: Padre, ¿qué sigue? Padre, acabamos de experimentar este milagro, gracias por lo que hiciste, pero ¿qué sigue? Ahora, ¿qué es lo que tú quieres que estos discípulos aprendan? Dime. Y quizá de repente, a lo lejos, simplemente empiezan a escucharse los truenos. Y la tormenta a todo lo que va, y la voz del Padre diciendo: ve, esto es lo que ahora quiero que ellos aprendan. Entonces es increíble pensar que esas diversas tormentas por las cuales vas a pasar en tu andar con Jesús son tormentas, son pruebas que tienen que ver más con momentos que han sido permitidos, con momentos que han sido dirigidos por Dios como fruto del anhelo que hay en su corazón de que tú puedas experimentar su presencia en tu vida. Entonces llévate esto, porque cada temporada de escasez, cada temporada de sufrimiento, cada temporada de dolor o cada prueba por la que pases es también una oportunidad y es también una invitación de Dios para que tú puedas experimentar su presencia de maneras que de otra forma quizá no hubiera sido posible experimentarle y conocerle. Mira lo que dice versículo 26, regresando aquí a Mateo. Versículo 26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: hey, tengan ánimo, soy yo, no teman. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, entonces manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Y aquí hay algo súper interesante también, porque no sé si estás conmigo, no sé si estás de acuerdo conmigo en esto, pero yo creo que Jesús pudo haber calmado la tormenta antes de que Pedro se bajara de la barca. Señor, si eres tú, entonces manda que yo vaya a ti. Y Jesús dice: sí, calma, ¿no? Y aplacar la lluvia o quitar la lluvia. Y entonces sobre un mar en calma decirle a Pedro: ahora sí, ven, ya está todo tranquilo, bájate.
pero no lo hizo. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué permitió que Pedro bajara de la barca y caminara sobre el agua en plena tormenta? ¿Por qué lo arriesga de esa manera? ¿Qué no se supone que Dios cuida de mí? ¿Qué no se supone que Él está atento a mis necesidades? ¿Qué no se supone que Él es mi protector? Entonces, ¿por qué no calma la tormenta antes? Versículo 30 al 32 nos da la respuesta. Pero al ver él el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano y lo agarró y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Cuando ellos subieron a la barca. Entonces el propósito del por qué Jesús no calma la tormenta antes es porque quería mostrarle a Pedro y quizá al resto de los discípulos también, en medio de la tormenta, que había un área en él que era necesaria fortalecer, el área de la fe. Y chécate, porque parte de tu crecimiento y mi crecimiento en Cristo tiene que ver con que yo pase por diversas pruebas para poner en perspectiva cómo está mi fe. Y no porque Dios no lo sepa. De hecho, para Dios no fue sorpresa que la fe de Pedro fuera poca y terminara hundiéndose. Era Pedro quien tenía que descubrirlo, era él quien tenía que experimentar que aquello en lo que probablemente se creía fuerte, en realidad era algo que todavía tenía que ser pulido y trabajado, y donde Pedro todavía necesitaba madurar para producir en su carácter algo que más adelante le serviría para poder responder al llamado que Jesús tenía anticipado para él. Y es interesante porque dándose cuenta de lo deficiente que muchas veces llegaba a ser la fe, los mismos discípulos tuvieron que llegar con Jesús a decirle: hey Señor, ya nos dimos cuenta, entonces aumentanos la fe. Padre, ya aprendimos lo que es la fe y nos dimos cuenta que estamos bien deficientes en esto. ¿Sabes qué? Aumentanos la fe. Entonces muchas veces Dios va a permitir que tormentas nos sorprendan, que diversas situaciones salgan de nuestro control, que cosas que no esperábamos que pasen lleguen para mostrarnos lo que en otro momento no hubiéramos podido ver. Por lo tanto, lo que yo necesito no es salir lo más rápido posible de la prueba. Lo que verdaderamente necesito es comprobar la calidad y la autenticidad de mi fe para tener la capacidad de simplemente ver a Jesús en medio del proceso. Y fíjate, cuando oramos generalmente por alguna situación que es contraria, generalmente oramos por un milagro, generalmente oramos y le decimos: Dios, trae sanidad, trae provisión, trae lo que hace falta para cambiar esta situación. Pero ¿cuántas veces oramos pidiéndole a Dios: Señor, aumenta mi fe en medio de esto? Ayúdame a creer que aunque nada cambie en mi vida, tú estás conmigo. Ayúdame a creer que aunque no hay sanidad, la sanidad que espero simplemente no llega. Ayúdame a creer que tú estás ahí. Aumenta mi fe. Y sabes, este es el problema, que muchas veces en medio de la tormenta es fácil comenzar a caer en una dinámica en la cual me acerco a Jesús y digo confiar en Él, más por la necesidad de que Él haga y cambie lo que está en mi contra, que por la necesidad de yo darme por completo a Él
que por la necesidad verdadera de entregarme por completo a Él y que Él haga en mi vida lo que Él quiera hacer. Y si Él quiere dejar una enfermedad, Dios, tú sabes por qué, ok. Y si Él no quiere proveer para cierta situación, Dios, ok. Porque yo me acerco a ti no por lo que puedes darme, no por lo que puedes cambiar, no por un interés de por medio, sino por quién eres. Y esto es súper profundo. Porque yo puedo venir aquí y adorar, yo puedo venir aquí, orar, yo puedo venir aquí, levantar mis manos, yo puedo venir aquí y esforzarme en servir en un área y en otra y en otra. Pero al mismo tiempo tener una imagen totalmente distorsionada y diluida de quién verdaderamente es Jesús. Entonces, ojo con esto. Ahora, antes de seguir avanzando, creo que es necesario definir qué es la fe. Si te fijas, dice el texto que Pedro comenzó a hundirse, y ojo con esto. Pedro comienza a hundirse no por ver la tormenta, sino por el temor, por el miedo. Mira lo que dice versículo 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y marca esa palabra, si puedes hacerlo. Esta palabra donde dice, tuvo miedo. Tuvo miedo. Entonces el problema no es ver, el problema no es considerar lo que está pasando a mi alrededor. Porque, ¿sabes? Muchas veces creemos que fe simplemente es ignorar y olvidar todo lo que está pasando a mi alrededor. Creo que la Escritura no nos llama a eso. Creo que la Escritura no nos llama a ignorar las cosas que están pasando a nuestro alrededor. Porque, ¿sabes? La realidad es que yo no puedo ignorar cuando alguien viene y me hace algo que me lastima. Yo no puedo simplemente ignorar y cruzarme de brazos cuando hay algún problema en mi familia. Yo no puedo ignorar que hay heridas en mi corazón que necesitan ser sanadas. Simplemente yo no puedo ignorar eso. Yo no puedo ignorar que muchas veces hay injusticia a mi alrededor. Y si te fijas, Jesús no le dice a Pedro: Pedro, ¿por qué viste la tormenta? Lo único que tenías que hacer era bajarte de la barca, cerrar los ojos y comenzar a caminar. ¿Por qué te enfocaste en ver la tormenta? No. Jesús le dice: Pedro, ¿por qué dudaste? ¿Por qué permitiste que el temor apagara esa fe que te movió a bajar de la barca? ¿Por qué permitiste que el lugar ocupara, el temor ocupara el lugar de la fe? Y me encanta, porque no sé tú, pero por lo menos yo empiezo a perder el control de cosas que están pasando en mi vida y fácilmente comienzo a dudar de lo que ayer creí que era verdad. Digo, eso me pasa a mí, no sé si a ti te pase eso. Entonces, fe no es creer que todo va a estar bien. Fe no es creer que mágicamente Dios va a aparecer y me va a proveer de todo lo que necesito. Fe no es creer que todo va a estar bien, ¿no? Y lo veíamos la semana pasada con los profetas. Fe no es simplemente creer que lo mejor está por venir, no. La fe bíblica, la fe que agrada a Dios, es aquella que en medio de la aflicción me lleva a confiar en que, sin importar si estoy atravesando por el peor momento de mi vida, sin importar si estoy aparentemente solo,
sin importar que aparentemente nadie me entiende o que nadie está sintiendo el peso de la carga que hay en mi alma, a pesar de eso tengo la capacidad de creer y de confiar que Él me tiene en el hueco de sus manos. Y que mientras yo esté ahí, nada ni nadie me puede arrancar de Él. Y quiero terminar con esto, porque si te fijas, Pedro termina en una posición donde ni sus fuerzas, ni su habilidad, ni la experiencia de todos los años que él tenía siendo pescador le sirvieron para poder salir del lugar en donde estaban. Y lo único que le quedó decir fue: Señor, sálvame. Y si lo piensas un poco, pero ¿qué hubiera pasado si Pedro no hubiera tenido la capacidad de gritar esto? ¿Qué hubiera pasado si mientras Pedro se está hundiendo, en lugar de decir Señor, sálvame, él simplemente se dedica con sus fuerzas a querer salir y a querer agarrarse de la barca por sí solo? Probablemente al llegar a la orilla, Jesús hubiera tenido que buscar un discípulo para suplir a Pedro. Pero él tuvo la capacidad, justo cuando se está hundiendo, de articular simplemente esta frase: Señor, sálvame. Por eso Pablo dice: cuando soy débil, cuando soy frágil, cuando soy vulnerable, entonces soy fuerte. Y cuando reconozco mi debilidad, cuando reconozco que yo no tengo el poder para controlar las cosas, es que encuentro la fuerza que necesito para llegar al otro lado. Cuando reconozco que no hay en mí una capacidad que me pueda llevar más allá, es cuando su mano se extiende para salvarme. Y entonces, dice la Escritura, su poder se va a ver perfeccionado en mí. Y muchas veces hablamos de Pedro como el único que se atrevió a bajar de la barca. Y sí, está bien, tiene su mérito eso. Sabemos que Pedro era impulsivo, sabemos que muchas veces Pedro hablaba y hacía cosas sin pensarlo. Pero sabes, la verdadera fuerza y la verdadera fe de Pedro verdaderamente se hacen evidentes cuando en medio de su debilidad tiene la capacidad de gritarle al Señor: sálvame, sálvame, porque yo no puedo. Y no sé cómo vienes hoy, pero quizá hoy es el día en que ya te diste cuenta que por tu cuenta no puedes. Que por más que has tratado de cambiar, simplemente no tienes la fuerza, simplemente no tienes el impulso para permanecer y para lograr ese cambio que tanto anhelas ver en tu vida. Pero ahí está Jesús, porque Jesús lo cambia todo. Y hoy, con toda libertad, puedes decirle: Señor, sálvame, porque ya no puedo. Señor, sálvame porque me hundo. Señor, si tú no intervienes, si tú no me salvas, esto simplemente se va a echar a la basura. Entonces, ¿por qué no terminamos diciéndole eso? Señor, sálvame. Señor, sálvame. Señor, ayúdame. Señor, ayúdame a cambiar mi carácter. Señor, ayúdame a confiar en ti. Señor, ayúdame en mi matrimonio. Señor, ayúdame en esto que hoy me está confiando creer. Señor, ayúdame a darme cuenta de las bendiciones que estoy desperdiciando por no querer caminar junto a ti. Señor, ayúdame.